Bienvenidos a este podcast. Hablaremos de la Constitución Política de Colombia. Hoy vamos a resolver una pregunta que parece sencilla, pero que esconde una gran complejidad. ¿Todos los colombianos son ciudadanos ante la Constitución? Para responderla vamos a hablar de dos conceptos que suelen confundirse: la igualdad formal y la igualdad material. La Constitución Política de Colombia de 1991, en su artículo 98, establece que la ciudadanía se adquiere con la mayoría de edad. Ser ciudadano implica poder elegir y ser elegido, y también implica deberes frente al Estado y frente a los demás. Hasta ese punto, en el papel la norma queda clara y aplica para todos los colombianos por igual. Por otro lado, en el artículo 13 de la Constitución se habla de la igualdad formal. Todos somos iguales ante la ley, con los mismos derechos y las mismas oportunidades, sin discriminación, ya sea por razones de sexo, raza, origen nacional, lengua, religión u opinión política. Pero en este mismo artículo también se habla de que el Estado tiene la obligación de promover la igualdad material, lo que implica que se deben adoptar medidas a favor de los grupos que sean discriminados o marginados. Y bueno, como la realidad es completamente diferente a lo anunciado en un papel, la realidad es que no todos tenemos las mismas condiciones para ejercer esos derechos. Esto nos lleva a la primera pregunta en la que nos planteamos hoy. ¿Reciben las diferentes clases el mismo trato ante la ley colombiana? Formalmente sí, en el papel como lo venimos hablando, sí, pero la ley no distingue entre ricos y pobres, pero materialmente existen brechas evidentes. El acceso a la justicia, por ejemplo, depende en buena parte de la capacidad económica para poder pagarse un abogado, la representación legal, o incluso para sostener un proceso judicial largo que implica muchos recursos en cuestión de tiempo y de dinero, o incluso hasta para poder desplazarse a un juzgado se necesitan de estos ambos recursos. Una persona con recursos puede ejercer sus derechos de una manera mucho más efectiva que una persona en condición de pobreza. Aunque la norma sea la misma para ambas clases sociales, la igualdad formal sí existe. La desigualdad material muchas veces sigue siendo una tarea pendiente. La segunda pregunta es algo similar. Las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas gozan de las mismas garantías que nos expone la Constitución Política del 91. Bueno, la Constitución sí reconoce mecanismos especiales para estas comunidades, ya sea como la jurisdicción especial indígena, las circunscripciones especiales en el Congreso para las comunidades afro y las comunidades indígenas, y bueno, también hay normas orientadas a la protección de sus territorios y de su entidad cultural. Y esto precisamente son aplicaciones del principio de igualdad material que mencionábamos antes. Cuando ciertas comunidades son marginadas, se les debe brindar medidas para poder apoyarlos. Sin embargo, los factores históricos como el conflicto armado y el abandono estatal de las zonas rurales, la discriminación estructural, pues siempre hacen que las comunidades discriminadas, en especial las comunidades indígenas y las comunidades afrodescendientes, siempre presenten mayores dificultades para acceder a derechos fundamentales como la salud, la educación o la restitución de tierras. Es decir, el reconocimiento constitucional sí existe, pero su garantía en el territorio sigue siendo desigual por el abandono estatal y por el racismo estructurado. Bueno, dando finalización a esta pequeña charla, agradecemos por su tiempo y nos vemos en una próxima ocasión.